Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Vivimos tiempos de mudanzas y quebrantos, desplazándonos por caminos por los que esta sociedad no había transitado en muchos decenios. Convivimos con el primer gobierno de coalición en 84 años. Y hoy, como en 1936, ese ejecutivo está en manos de un gobierno de izquierdas sustentado por fuerzas progresistas y nacionalistas. Nos hemos enfrentado a una pandemia global que ha paralizado todas las economías y ha acojonado a todas las sociedades, sin excepción. Y a todo esto, el futuro reclama unas transiciones ecológica, digital y de otros tipos que nos enfrentan a dilemas y paradojas, a buen seguro. Y que pueden traer regalos inesperados en forma de cambio, digamos, de paradigma. Y ante esto, ¿en qué estamos? Hombre, la inmensa mayoría de la gente supongo que viviendo que no es moco de pavo, o intentándolo al menos. Pero entre la gente que alza la mirada, hay quienes desde la derecha, pero también desde ciertos progresismos, miran hacia los estados autoritarios casi como modélicos. Otros piensan en la necesidad de recuperar y reinventar la mejor tradición socialista, la que piensa en términos de Estado y bienestar en democracia, apelando a las sociedades civiles robustas y que sean capaces de producir un nuevo pacto social global para enfrentar el miedo. El caso es que todos reclamamos eso, certezas, seguridades a las que agarrarnos porque el vértigo no es el mejor consejero. Hola, ¿qué tal estás? Si te apetece, vamos a pasar unos minutos juntos y juntas para hablar precisamente de esto, del pasado, del presente y del futuro. En las últimas semanas, un gran periodista con una enorme capacidad analítica segura, y hago una interpretación libre, que hoy, en 2021, como en 1962 y 1977, nos enfrentamos a incertidumbres sociales, económicas y políticas cuyas consecuencias, de manera coetánea, nadie o muy pocos lograron anticipar. En 1962 fue el Plan de Estabilización y en 1977 los pactos de la Moncloa. ¿Y hoy qué es? Hoy son los estragos de la pospandemia, con la crisis energética y de materias primas de fondo. También, como no, la llegada de los fondos europeos, los Next Generation. Ese periodista es Enric Juliana, subdirector de La Vanguardia y delegado en Madrid del periódico. ¿Ha sido, yo creo, Enric, una traducción suficientemente libre? Yo creo que sí. Estoy bastante de acuerdo con esta traducción. Pues me alegro un montón. Enric, con ese reduccionismo, digamos, llamémoslo así, nos referíamos a la publicación de Aquí no hemos venido a estudiar, tu libro publicado por Arpa Editores, y a dos artículos que has publicado, recientemente. Hace como un mes, el retorno de los sindicatos se titulaba uno, y Comisiones Obreras en pista de despegue. Yo creo que has valorado la tradición y la trayectoria del sindicato en estos dos artículos, y lógicamente queríamos comentarlo contigo. Sí, el retorno de los sindicatos. Bueno, los sindicatos no se fueron nunca. Podrá objetar. Ojo. Es decir, es que no se fueron nunca, han estado aquí. Comisiones Obreras desde los años 60. También el 62, luego lo podemos comentar. Es un hito en muchos aspectos, pero uno de ellos es el nacimiento, la eclosión del fenómeno Comisiones Obreras en la España que se llamaba entonces del desarrollismo, la España que estaba empezando a dejar atrás la posguerra. Por lo tanto, los sindicatos en realidad no se han ido nunca, pero han tenido momentos de mayor intensidad y momentos de una cierta crisis, incluso de reputación social. Pienso que en estos momentos, y no exclusivamente en España, los sindicatos están recuperando protagonismo social. Y creo que lo van a seguir recuperando en los próximos años. Perfecto. Paola. Buenas tardes. Paola, buenas tardes. Paola Locasio, quería hablar también contigo, porque si vamos a hablar de historia contemporánea, se nos ocurría que no podíamos dejar de invitarte. Paola Locasio es historiadora y politóloga, profesora de Historia en la Universidad de Barcelona. Quería mencionar otro artículo, ¿vale? Para enlazarlo contigo. Lo titulaste Hay que elegir. Y lo publicaste el pasado 30 de octubre en el diario El País, en relación a la derogación de la reforma laboral. Antes, a micrófono cerrado, hablábamos de la relación entre lo posible y lo necesario, que es una frase de Marcelino Camacho, y que viene muy a colación de esta reforma laboral, ¿no? Tú escribes, repensarlo todo comportará costes y dificultades, muchos más de los que imaginamos. La idea de que la factura de la transformación necesaria y urgente, imprescindible de la economía, la paguen solo los trabajadores y las trabajadoras,
y aspirar a que los esfuerzos que estamos llamados a cometer colectivamente se repartan de manera más equitativa es lo justo. ¿De qué se trata? Dices, hay que elegir. Bueno, pues puede que estemos en ese punto de elegir, ¿no? En una especie de cruce de caminos en los que no sabemos por dónde tirar. Pero yo creo que en ese artículo tú lo dejas bastante claro, Paola. Sí, a ver, yo siempre pienso que en este tipo de cosas lo más importante seguramente es encuadrar bien la coyuntura en la cual uno se encuentra y sobre todo priorizar. Es decir, cuando digo hay que elegir, digo que hay que, digamos, dejar el ruido por un lado, intentar definir bien cuál es el problema y entonces priorizar cuáles son las batallas que se van a dar. Y yo creo que encuadrar el problema es decir que las transformaciones cuestan y que entonces la batalla que hay que dar, y aquí se tendrá que ver cómo se tienen que dar, y creo que el tema fiscal es un tema seguramente prioritario, hay que encontrar el mecanismo para que este esfuerzo que todos tenemos que hacer pues vaya más repartido de lo que a lo mejor algunos querrían. Claro. Enrique, en el libro aquí no hemos venido a estudiar y ya vamos centrando el tiro. Sea la de las consecuencias del plan de estabilización. Nadie preveía lo que iba a pasar a partir de ese momento. Casi España entera, bueno, algunos se lo temían, los falangistas, la falange española ya se temía por dónde podían ir los tiros y no les gustaba nada. Pero claro, la sociedad iba, digamos, a ciegas. Y a ciegas vamos hoy también, ¿no? Esa es la coincidencia. Háblanos, porque en tu libro se ve perfectamente, mientras desarrollas la historia del antifranquismo, también te detienes minuciosamente en esos momentos y lo inciertos que eran. Mira, en primer lugar, quizá los antecedentes siempre son importantes, ¿no? Que se lo digan a Paola, que lo ha dicho antes. Vamos a analizar los contextos. Para explicar las cosas. El plan de estabilización. Sí. ¿Qué fue el plan de estabilización? Pues a finales de los años 50, el régimen de Franco estaba al borde del colapso económico. No policial, no político, económico. Al borde de la suspensión de pagos. ¿Por qué? Bueno, porque como había sido sometido a un cierto aislamiento internacional, que se fue relajando gradualmente, pero seguía bastante aislado, digamos, se había configurado un sistema económico que pretendía ser autosuficiente, se le llamaba la autarquía. Y eso empezó a entrar en quiebra. En el 53, como se recordará, Franco consiguió una cosa muy importante, que es un acuerdo con Estados Unidos para la concesión de unas bases militares en España para los norteamericanos, a cambio de la permisividad de Occidente a la dictadura. Los norteamericanos se dieron cuenta pronto que habían firmado el pacto para las bases militares con un país que podía ir a la quiebra, y un país que va a la quiebra puede ser un país que estalle socialmente. Y se preocuparon ante la certeza de que la situación económica española estaba muy mal y empezaron a maniobrar de forma silente, de forma discreta, para hallar una solución. De tal forma que los norteamericanos de alguna manera son los inspiradores externos del plan de estabilización que se fraguó en España, las estructuras del gobierno. Hubo que convencer a Franco porque el plan de estabilización básicamente significó lo siguiente. Fue, primero, devaluar la peseta, pasó a una paridad de $1.60. Abrir el país a los capitales extranjeros con muchas facilidades, es decir, que cualquiera que quisiese invertir en el país, para poner una fábrica, para invertir en cualquier actividad económica, lo tuviese fácil. Abrir el país al turismo, un país cerrado, con normas morales muy férreas en manos de la Iglesia Católica en aquel momento. Abrirlo al turismo, es decir, aceptar el bikini en las playas, que es lo que acabó pasando al cabo de pocos años. Empezar a construir infraestructuras acordes con el turismo, por ejemplo, la primera autopista que recorrió España, que es la autopista que empieza en la Junquera, en la frontera entre Francia y Cataluña, y que recorre toda la costa mediterránea prácticamente hasta Alicante. Era el momento en que la automoción estaba adquiriendo un carácter de masas en Europa, es decir, los europeos estaban comprando coches y para ir a la costa española pues era bueno que hubiese una gran autopista. Y proceder, por lo tanto, a una mayor industrialización del país, un país que su industria estaba muy ceñida, muy circunscrita a Cataluña, al País Vasco y a alguna otra zona, Asturias pivotando alrededor de la metalurgia y la minería. Donde había excedentes de capital, que era
fundamentalmente en estas Entonces, dos. esto es el plan de estabilización. Y esto cambia en poco tiempo la dinámica económica. La cambian en dos sentidos. Crecimiento económico, es decir, a partir del 61, crecimientos anuales del 7%, no es poco. Pero también otra cosa muy dramática. Una emigración masiva. Bueno, son crecimientos chinos. Crecimientos asiáticos, Sí, 7%. 7% anual fijo entre el 61 y el 73, que es cuando viene la crisis del petróleo. Los historiadores le llaman a esta etapa el desarrollismo. Es el momento pues, que en las casas aparece el frigorífico eléctrico. Los que tienen un poco más de recursos pueden comprarse un 600. Las periferias urbanas empiezan a crecer los pisos. Y eso, como dices en tu libro, apuntala el régimen. Esto lo apuntala porque le da... Y mata algunas esperanzas. Sí, mata las esperanzas de quienes creían que el régimen podía colapsar económicamente y que se colapsaba económicamente, colapsaría políticamente. Había un laboratorio... Pero genera una contradicción Claro. Que es que al mejorar las condiciones de vida paulatinamente, estamos hablando de la introducción en el país de un modesto bienestar, muy modesto bienestar, pero como siempre ocurre, pues de manera muy desigual. Por lo tanto, este cambio lo que hace es también provocar mayor tensión social, por lo tanto hay más protesta. Entonces aquí es donde se produjo importantes discusiones políticas, porque al aparecer protestas que hasta aquel momento no se habían producido con tal magnitud, dado el esquema represivo de la dictadura, hicieron creer a algunos dirigentes políticos de la clandestinidad pues que el régimen estaba efectivamente a punto de caerse. No, estaba entrando en otra fase. Esto es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, el 62 es como, para mí, un catalizador de todo eso. ¿Por qué? Porque es el momento en que esta dinámica nueva empieza a cobrar fuerza y a la vez ocurren otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el 62 es un momento en que la Iglesia Católica ya se ve claramente que está cambiando de posición. En el 62 la Iglesia Católica era fundamental en España. Tenía un poder ideológico, una capacidad de influir sobre el comportamiento de las personas, sobre el comportamiento de la política, evidentemente. Y en el momento en que la Iglesia en su conjunto, en el Concilio Vaticano II, decide una apertura, decide, digamos, ser menos rígida, decide estar más atenta al pálpito popular, eso empieza a colocar a la Iglesia Católica Española, la gran protectora del régimen, la empieza a colocar en algunos momentos en contradicción con el régimen. Y consigo misma. También induce a discusiones de difícil calibraje, es decir, exactamente qué es lo que estaba pasando en aquel momento. En el 62 pasan más cosas, pero en el 62 pues, se produce la Revolución Cubana, que tuvo, sobre todo en España, un impacto muy importante por los vínculos históricos que este país ha tenido siempre con Cuba. Checoslovaquia fue un poco más tarde, efectivamente. Fue en el 68. La carrera del espacio. La carrera del espacio, a partir de aquel año, cobra mucha intensidad. Pero Hungría ya había sido. Hungría se produce en el 56. Y quería hablar de Hungría para preguntarle a Paola, porque esta cuestión, no sé si tú escuchaste hablar alguna vez de la Universidad de Burgos. Sí. A mí esto me ha maravillado. Que es un poco el momento o es el germen de la historia íntima del Partido Comunista de España, íntima de algunas personas, y luego también el germen para todas las historias que ocurrían alrededor. ¿De qué hablamos, Paola? Dilo tú, lo voy a decir yo todo. Sí. Hablamos, primero decir que sí que es una cuestión, digamos, que la historiografía más o menos sí que había tocado, pero que sí que se le debe decir a mi compañero de tertulia aquí hoy, ¿no? Que digamos que la ha popularizado, ¿no? Hay toda una parte de su libro, ¿no?, que habla de esto. Bueno, la digestión, para decirlo así, de estos cambios de los que hablaba Enric, derivados del plan de estabilización, ¿no? Básicamente, digamos, que genera una discusión, un debate entre los que creen que el régimen, digamos, se acabará desmoronando rápidamente y quien cree al revés, ¿no?, de que justamente los cambios que se están dando, a pesar de generar contradicción, en el fondo son, si no un seguro de vida para la dictadura, en todo caso le permiten seguir, aunque con características diferentes. Entonces, es un debate, una discusión que dentro de las familias comunistas
españolas, porque es un debate que se da tanto dentro del PC como dentro del PSUV, generará divisiones y conflictos importantes que incluso acabarán con expulsiones, pero que a la hora de la verdad, digamos, reorientarán la manera de mirar al régimen y a lo que se tenía que hacer para oponerse al régimen, tanto, digamos, al conjunto del comunismo español. Y esto yo creo que es muy importante porque a la luz de lo que se comentaba antes de los cambios económicos, cambian también ciertas bases sociales, para decirlo así, ¿no? La propia clase obrera española cambia bastante de faz, ¿no? Se trata de un tipo de clase obrera en cierta manera nueva, ¿no? Que viene del campo y que se va a la ciudad en este proceso de industrialización que cambia ciudades, cambia el rostro de la clase obrera y también cambiará el rostro también de la oposición, ¿no? La oposición al antifranquismo ya no partirá de la nostalgia republicana o de de la lectura que básicamente se hace desde el exilio, sino que será una oposición que tomará su fuerza a partir del conflicto real que se genera dentro de la sociedad española y que tiene evidentemente su punto fundamental en las fábricas y en la conflictividad obrera, pero que también tiene derivadas, por ejemplo, en los conflictos vecinales, porque si las ciudades, por ejemplo, cambian de manera muy grande con el crecimiento rapidísimo de barrios que no tienen ningún tipo de servicio, por ejemplo, generará toda una serie de movimientos vecinales para la escuela pública, para los servicios médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es cierto, digamos, que lo que empieza a pasar a partir de 1962 cambiará el régimen y cambiará también la oposición al franquismo, digamos, ¿no? Sí, Enrique, levantabas el dedo índice. Sí, no. Mira, puede parecer que ahora estamos en plan operación nostalgia, postales del pasado, recuerdos que para algunas personas pueden ser todavía vivos o imágenes, estampas de un pasado que otros no han vivido. Yo no había nacido, por eso. Por esto mismo, tú no habías nacido, tú lo has leído en los libros y yo tengo un cierto recuerdo, efectivamente. El 62, por ejemplo, pues fue un año en que se cerró con una nevada extraordinaria, pero en fin, nevó en la playa, había 2 metros de nieve en la playa, ¿no? Pero no, lo que yo quiero significar es lo siguiente. Aquellos años fueron años de una sociedad que estaba había salido masacrada moralmente, políticamente e incluso físicamente de la guerra civil. Salía de su momento de postración y empezaba, como he dicho antes, a poder empezar a acceder a un modesto bienestar. Me estoy refiriendo a la mayoría. El nacimiento de la clase media que todavía no era tal. Una clase media muy modesta. Eso es que no era tal todavía. Una clase obrera que empezaba a poder disponer de algunas pequeñas satisfacciones que hasta aquel momento no había podido tener. Pero también es un momento en que, como ocurre en los momentos en que las cosas empiezan a mejorar, ni que sea lentamente, en que se crean expectativas, que se crean ilusiones, que se crea una cierta noción del porvenir. ¿Y si las defraudas? El momento, por ejemplo, que muchos padres empezaron a acuñar la idea, y esto lo conocemos bien, lo sabemos bien, porque muchos de nosotros somos hijos de aquel tiempo en que lo mejor que podían hacer era dar buenos estudios a sus hijos, porque si sus hijos estudiaban, pues con toda seguridad podrían mejorar su situación social. Y esto es como podríamos dibujar, si ahora tuviésemos aquí una pizarra, podríamos dibujar una parábola, ¿no? Un movimiento de algo que va subiendo, ¿no? Que las expectativas van subiendo. Hay un momento crítico que es el 73, porque el 73 empieza a subir de manera inopinada el precio del petróleo. Las empresas españolas, las industrias que se habían creado no eran muy competitivas, competían gracias a los salarios bajos. Desde el momento en que les subes el precio del petróleo, su capacidad de competición se viene abajo. Y muchas de ellas en los años 70, lo recordamos, cerraron. Y eso provocó una explosión social que a la vez coincide con el momento de la transición. Apuntes esto de la crisis energética, la crisis del petróleo. Y luego hay una cierta, efectivamente, es que todo, veremos cómo hay una serie de puntos básicos aquí ese hilo conductor, que nos los volvemos a encontrar ahora, ¿no? La energía en el 73 aparece como un factor claro, es decir, se acabó el petróleo barato, ¿no? El país
pese a todo, logra remontar el ingreso en el mercado común, en el que se culmina en el 86, marca otra fase de bienestar, un bienestar que ahora lo sabemos, tenía ciertos pies de barro. No tenía truco, Que estaba basado en algunas actividades especulativas de una dimensión peligrosa, como luego se puso de manifiesto. Y ahora, si nos fijamos bien, un país que muy poco tiene que ver con aquel del 62, porque la gente tiene muchos más recursos de todo tipo, es unas generaciones mucho mejor educadas, un nivel de sanidad pública muchísimo mejor, lo acabamos de comprobar con la epidemia, un nivel de confort social con todas las desigualdades que existen, que son muchas, pero en promedio mayor del de aquellos años, pero en estos momentos, si repasamos la parábola, vemos que la parábola para muchos empieza a tener un carácter descendente, es decir, el concepto de progreso, de que vamos a mejor, para muchas personas esta idea se ha roto. No está claro que se vaya mejor, ¿no? Entonces la cuestión para mí es la siguiente: un sujeto sociopolítico muy importante del inicio de este movimiento desde los años 60 es Comisiones Obreras. Comisiones Obreras es el elemento que empieza a articular cosas, empieza a dar forma a algo que había quedado interrumpido por el final de la Guerra Civil. En esos momentos de unas dificultades de nuevo tipo, que no son las de aquel momento, lo que hay que ver es cuáles son los elementos sociales, sociopolíticos articuladores. Por esto sostengo que, de nuevo, los sindicatos, y de una manera muy singular o especial, Comisiones Obreras, pueden volver a jugar un papel importante también en esta época. Es decir, ser de nuevo un factor coagulante de las reclamaciones de la sociedad. ¿Para qué? Pues para que el tránsito hacia una situación cuyos perfiles concretos todavía desconocemos, porque en parte nos estamos moviendo en zonas de incertidumbre muy importantes, pues no se produzcan desde la mayor atomización individual. Este es el momento. Yo diría que en estos momentos lo que se está produciendo es una crisis de una cierta idea que ha estado muy vigente estos últimos años, de que, mira, chico, este mundo es un mundo radicalmente individual. Aquí tienes tu teléfono móvil, aquí tienes tus artilugios para conectarte con el mundo que sin salir de tu habitación, y todo lo que ocurra es responsabilidad tuya. Y la dimensión social, la dimensión cooperativa, la dimensión colaborativa, la relación con los otros pasa a ser una cosa puramente secundaria. Esta es, a mi modo de ver, algo que en estos momentos está en crisis. No quiero decir con ello que pasemos inmediatamente a una fase colectivista, no lo creo en absoluto, pero creo que mucha gente está intuyendo la necesidad de recuperar el vínculo social para poder afrontar mejor lo que viene. Se dijo, recordamos todos, después de la pandemia, que de las crisis debía florecer algo, que podríamos empezar a subrayar un conjunto de palabras que es muy simple: bien común, que podíamos volver a recuperar o empezar a huir del individualismo para incluirnos más todos en el devenir. Bueno, vamos a aprovechar, porque me la has dejado votando, me la has dejado a huevo, Enric. Vamos a aprovechar 3 segundos para una chorradita que se nos ha ocurrido en la casa, ¿vale? Y después retomamos. Subrayando 2 nombres, Manuel Moreno Mauricio y Ramón Ormazábal, que son los sujetos, los catalizadores de la historia que cuentas en tu libro y que ya han sido presentados, Enric, en Aquí no se viene a estudiar. Volvemos en exactamente 5 segundos. En Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Comisiones Obreras. Negociamos tu convenio. Pues estamos de vuelta. Un editorial de The Guardian defendía que el aprecio de los trabajadores esenciales durante la pandemia, que es de lo que estamos hablando, ha empujado un mensaje renovado de los partidos socialdemócratas que están volviendo al poder en algunos países del norte de Europa, ¿no? Y la pregunta es muy clara. A partir de yo voy a llamarle pequeña crisis de no saber hacia dónde vamos, ese punto de inflexión, la pregunta es: ¿surgirán cambios de paradigma? ¿Cambiará el correlato de fuerzas? ¿Está floreciendo algo? Paola.
Uy, pregunta del millón. Respondas a esta. Te hacen secretaria general de la ONU. Cuéntanos. Hombre, no, tanto como eso no. ¿Si eres capaz de responder a esto? No sé, pero sí que creo que, y va un poco, digamos, al hilo de lo que comentaba Enrique, Sí. que al final las cosas florecen Sí. o se hacen fuertes y se consolidan en la medida en que solucionan problemas, ¿no? Claro. Y esto en el caso de los movimientos sociales, digamos, de los más tradicionales de la clase obrera, pero también de otros, eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces yo creo que, no tengo la respuesta, pero sí que creo que el método, en cierta manera, para que pueda florecer algo nuevo, será la capacidad o la solvencia, digamos, que tengan algunas organizaciones, y en eso sí que estoy totalmente de acuerdo con Enrique, de que aquí hay digamos, un espacio para el sindicalismo de clase, y concretamente para comisiones obreras, que es muy grande. Su capacidad de articular algo se medirá en función de las soluciones que tenga, ¿no? O que pueda, de alguna manera, proporcionar. Y creo que en ese sentido tampoco vamos tan mal. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, una negociación tan difícil como podía ser la ley Rider, acaba siendo, digamos, un paradigma de cómo, delante de un tema con respecto al cual no tenemos ninguna certeza y vamos, digamos, anticipando cosas, la importancia de las cuales todavía tampoco tenemos tan clara, ¿no? O el mecanismo de funcionamiento de las cuales tampoco tenemos tan clara. Un fenómeno laboral que no conocíamos de alguna manera, ¿no? Conocíamos y estaba en ciernes y le hemos dado forma, no sé. Sí. Correctamente, correcto. Entonces yo creo que la capacidad de articular algo vendrá de esto. De la misma manera de que en pasado reciente algunos otros movimientos sociales, digamos, se han fortalecido en la medida en que han podido plantear soluciones, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el movimiento por la vivienda o a otros tipos de movimiento, ¿no? Yo siempre pienso que la gente, digamos, no se mueve tanto por, digamos, debates teóricos. Al contrario, yo creo que la gente se mueve y se afilia o se vertebra a partir de que las organizaciones le proporcionan soluciones. Y sí que estoy de acuerdo con Enrique también en el hecho de que cada vez más la idea de una solución individual ha perdido cierto atractivo que podía tener en época pasada, justamente porque se ha puesto de manifiesto que no es tan útil, que no te soluciona tanto los problemas. Siempre se habla de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes teóricamente deberían ser los adalides, ¿no? del individualismo, porque han nacido, crecido en esta etapa, para decirlo así, más fragmentada, más postmoderna, y lo que te encuentras es que en realidad están más vertebrados, no tanto o no solo con las nuevas formas de comunicación, sino también con las formas, digamos, más presenciales, para decirlo así, ¿no? Claro, pero... Y la responsabilidad que han demostrado los sindicatos de clase, yo creo que en estos últimos 2 años hay que subrayarla. Se ha llegado a un montón de acuerdos, se han firmado un montón de cosas, se ha dado la cara muchas veces, algunas para que te las partan, y a mí me recuerda ese estado de cosas también a esa fecha que apuntábamos también al inicio, ¿no? 1977, los pactos de la Moncloa, la crisis interna, externa que ocasiona, y también en los primeros 80, ¿no? Y yo quisiera preguntaros, ¿estamos en las puertas de un nuevo pacto de rentas? Bueno, de nuevo, permíteme los antecedentes, ¿no? Porque ya se nos haya olvidado un poco que fueron los pactos de la Moncloa. Ajá. Menos mal que te tengo aquí. Es que este país, si uno lo va recordando, sobre todo la historia de sus últimos 100 años, ¿no? En algunos momentos es como un poco recurrente. Y claro, ¿qué ocurre en el 77? Ocurre lo siguiente, que es que España vuelve a estar al borde de la suspensión de pago. En el 73, 4 años antes, se produce la crisis del petróleo y empiezan a cerrar empresas como consecuencia de ello. En aquellos años no se toman decisiones de calado económico por una razón, porque el país entra en una crisis política. O se perpetúa el franquismo o se busca algún tipo de salida. En el 77, 10 días después exactamente de la celebración de las elecciones, que pues, como sabéis pues, se saldaron con una victoria del partido de Adolfo Suárez, pero sin mayoría absoluta, con el Partido Socialista fuerte, con el Partido Comunista con menos votos de los que esperaban, y por lo tanto con una situación políticamente bastante abierta que obligaba indefectiblemente a acometer una nueva constitución, que no se podía hacer un juego
continuista, porque no daban los números para hacerlo. No hacía falta un punto de inflexión tajante, Sí, está claro. no había ruptura, pero había un cambio importante, que es una nueva constitución. Al cabo de 10 días de celebrarse las elecciones, el vicepresidente económico del gobierno, profesor Enrique Fuentes Quintana, aparece en televisión a las 9 de la noche, con cara, casi parece el representante de una funeraria, y dice: señores, esto está muy mal. Me siento mucho de interrumpirles en esta hora. Estamos jodidos. Siento mucho interrumpirles en esta hora familiar, pero el país está mal. Hay que hablar de la economía, hay que hacer frente a la situación. Es decir, el encarecimiento del petróleo había devaluado nuestra economía y nuestras exportaciones eran más baratas, teníamos que vender más barato al exterior, y a la vez las importaciones se habían encarecido y lo que se llama la balanza comercial española había pegado un brinco tremendo. Y para que nos hagamos una idea, la inflación, que ahora estamos todos sobresaltados porque tenemos la inflación del orden del 6%, la inflación en aquellos momentos galopaba hacia el 30%. Una inflación argentina, para entendernos. Con una inflación del 30% era imposible aspirar a hacer una constitución, porque las tensiones sociales la habrían impedido. Una constitución solo es posible si se alcanza unos niveles de consenso políticos, por lo tanto sociales también, bastante amplios. Con un 30% de inflación no hay ningún país en el mundo que pueda elaborar una nueva constitución con un 30% de inflación, porque puede estallar todo, ¿no? Entonces la cuestión que se plantea es decir, la urgencia de frenar la inflación. Y eso solo se puede hacer mediante un sacrificio salarial, ni que sea temporal. Es decir, y el acuerdo al que se llega en los pactos de la Moncloa, uno de los acuerdos, o más acuerdos, es que los salarios no subirían por encima no tendrían subidas superiores al 22%. ¿Y eso qué quiere decir? Y esto para mí quiere decir una cosa muy importante que se ha olvidado y sobre todo que ha olvidado el relato más oficialista de la transición. Oiga, es que este país, la Constitución fue posible sobre la base del sacrificio de los trabajadores. Es decir, en el momento que los trabajadores españoles, a través de sus representantes políticos y sindicales, aceptaron una renuncia, ni que fuese provisional, de 8 puntos de su capacidad adquisitiva, se pudo atajar una espiral inflacionista en términos sociopolíticos muy peligrosa, que permitió hacer una constitución democrática y estabilizar el país en términos democráticos y, por lo tanto, asegurar el posterior ingreso de España en las instituciones europeas, que no habría sido posible por otras vías. Fijaos bien que este punto narrativo se olvida. Se ha evaporado. Hostia, Paula, pero es que parece que la transición hubiese sido, no sé, una especie de... Hay unos guionistas encerrados en la Zarzuela con el rey, otros en la Moncloa con Alfonso Suárez, que hicieron un guión fantástico de una serie de 3 temporadas que llevó a la España del posfranquismo a la España de la democracia, ¿no? Bueno, sí, hubo muchos episodios, efectivamente. Has hablado de la renuncia de los trabajadores. El papel de los trabajadores fue muy importante, de verdad. Pero no has mencionado el desgaste de las organizaciones que le representan. No, efectivamente, porque fue un importante desgaste. Y después, en 83, un capítulo parecido. Los pactos... Que suma más sacrificios, más desgastes, y ahora nos llaman come gambas. Y dices, pero tío, ¿aquí qué está pasando? Paula, esto... Bueno, a ver, ¿cómo también lo ves? la otra cosa... Porque ahora está el coronavirus, bueno, quizás es propulsor de una mutación del paradigma económico, y gracias a quién también, ¿no? Pues a lo mejor nos encontramos con los mismos actores, que tienen otros nombres, otros apellidos, pero que siguen. Y dices tú, ¿qué está pasando, Paula? Bueno, a ver, sobre el tema de los pactos de la Moncloa también hay que decir que la factura, digamos, interna que pasa también tiene que ver con el hecho de que los pactos de la Moncloa tenían todo un capítulo, para decirlo así, de promesas del gobierno en torno a la escuela pública, a los servicios públicos, que no se cumplen. Parte sí, en parte no. Digamos, la contrapartida que se había pactado tampoco... Lo posible y lo necesario. Sí, pero permíteme sobre este punto. Los pactos de la Moncloa tenían muchos puntos, ¿no? Básicamente era empezar a acelerar la democratización del país antes de que se hiciese la Constitución.
Había paquete social, había unas inversiones previstas fuertes en materia educativa que se cumplieron en parte, porque si en realidad quienes nos criamos en aquel entonces en un área metropolitana, y en el caso mío, en el área metropolitana de Barcelona, sabemos que aquellos fueron años de despegue de la escuela pública, con muchas luchas, con mucha presión, con muchas protestas. Movimiento vecinal, pero ocurrió. Ahora bien, no todo lo que estaba ahí se pactó. Entre otras cosas, falló que no existía una comisión de seguimiento, no se quiso, hubo desacuerdos políticos, el PSOE no estaba muy entusiasmado con aquellos pactos y no quiso que hubiese una comisión de seguimiento, y al no haber una comisión de seguimiento, pues eso dificultó. El PSOE tenía encuestas ya, ¿eh? El PSOE tenía sus propias encuestas, aunque fueran de calle, y alguien le había contado al PSOE decía, que le estaban esperando en Moncloa. Si la situación está complicada, que la tore Suárez en solitario y... Yo llegaré en ventaja. Y ya llegaremos nosotros, es muy simple, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que quienes habían dado más la cara por los pactos, entre ellos comisiones obreras, pues luego sufrieron. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis económica se había evitado peor, se había evitado que este país entrase en una especie de turbina inflacionista que lo podía haber destrozado. Se evitó lo peor, pero que se evitase lo peor no quiere decir que se evitasen daños. Los daños siguieron existiendo, porque la crisis económica no empezó a remontarse hasta bien entrados los años 80. Por lo tanto, gracias al patriotismo de los trabajadores españoles... Hostia, me lo has quitado de la... Gracias al patriotismo de los trabajadores... Te traigo para que me jodas el discurso. Este país pudo asentar la democracia. Y yo pienso que esta es una idea muy válida, porque probablemente de nuevo, en estos años venideros en que los problemas que se plantean son de orden distinto, no son exactamente los mismos, aunque hay elementos comunes, porque fijaos que estamos hablando del problema de la energía en términos distintos, pues sí, estamos hablando de nuevo la inflación. del problema de la inflación, estamos hablando de la necesidad de reindustrializar España. El conservadurismo social que vuelve también, ¿no? Estamos ante el miedo de que el turismo se desvanezca. ¿Sí? Es decir, los básicos, los elementos básicos siguen siendo los de aquel momento. Por lo tanto, tú antes decías, un nuevo pacto, ¿no? Pacto de renta, sí. Es una idea que está claro, yo lo pensaba. Se planea esta idea sobre la situación. Igual es una necesidad y no es una posibilidad. Alguien ahora dirá, no, unos nuevos pactos de la Moncloa, no, por favor, que ya nos... No, la historia nunca se repite. Aunque hay quien dice que la historia a veces rima, ¿no? Se asemeja, ¿no? Eso de la historia es curioso porque lo tenía aquí anotado, digo, seguro que lo dice Enrique y si no, lo subrayará. Lo subrayará Paola. Lo decía un tal Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás, más conocido como George Santayana. Pero joder, seguimos pensando que lo dijo Napoleón, ¿no? George Santayana fue el que dijo que era un estadounidense de origen español, fue el que dijo que aquellos países o aquellos individuos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Paola, es así, ¿no? Eres tú la experta. No me digas que no, que es una cita apócrifa, que me hundes en este punto. No, y además lo importante, digamos, es lo que dice, ¿no? Igual no hay que ser tan categórico, pero sí que hay que tener en cuenta los aprendizajes que haces, ¿no? Y creo que un país que no es capaz de hacer los aprendizajes de las fases anteriores, no sé si está condenado, pero en todo caso tendrá más problemas en superar sus problemas. Entonces aquí también es saber si hay capacidad de conjugar estos aprendizajes. Antes Enrique hablaba de los pactos de la Moncloa y no hay ninguna duda de que hay un paradigma interpretativo, digamos, que los quita del cuadro, ¿no? Yo creo que en cierta modelización de la transición tiene un peso importante la politología, pero es verdad que cierta modelización yo creo que ha hecho de esos años una interpretación muy aséptica y muy poco, digamos, útil para interpretar esa realidad, ¿no? Y que en cambio, como se decía antes, ¿no? Tuvo conflicto, tuvo giros y tuvo necesidad en un momento dado de tomar opciones que son también duras, pero que se tienen que, yo creo, que defender. Y después hay los aprendizajes también, por aquí hay una fecha, digamos, que no sale, pero es la de 2008. Claro que la crisis no es la misma y claro que los inputs, digamos, ni las causas ni cómo saldremos exactamente será lo mismo, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que creo que aquí tenemos que hacer aprendizaje de cómo se hicieron las cosas en ese momento y cómo se pueden hacer ahora. También creo
que el contexto en general es diferente, ¿no? Antes Enrique hablaba del surgimiento, digamos, de la idea de lo común, de lo colectivo, de lo colaborativo, ¿no? Y creo que en ese sentido nadie ahora mismo en su sano juicio podría pensar a una salida de la crisis que fuera exactamente la misma a la que se dio en 2008, creo. Creo que en ese sentido el contexto en general es bastante distinto. La filósofa de la cortina dice que el futuro se prepara cultivando el presente y que no es muy optimista, se describe a sí misma, porque las actitudes en plena crisis, pospandemia, siguen siendo las mismas. Bueno, hay quien arrima el hombro, hay quien ve una oportunidad en todas las crisis y hay quien está convencido que la sociedad puede mejorar, ¿no? Reclamando algunos cambios. Están los fondos europeos, está, la necesidad de una reforma fiscal, ¿no? Que vaya hacia ese pacto de rentas que de algún modo estábamos reclamando. Está la necesidad de cambiar la norma, ¿no? La legislación laboral. Hay muchas cosas que se entremezclan, pero estamos acabando y la pregunta esencial que os hacía los dos, ya para poner el punto final, me vais a permitir, tanto Enrique como Paola, es si veis de verdad posibilidades de un cambio que para muchos puede ser necesario. Hombre, para otros no está claro, que hay quien se levanta de mesas de diálogo y todas estas cosas, pero podemos pensar en un cambio real. Mira, yo creo que en estos momentos mi impresión es que en España, en general, la sociedad sale asustada de la crisis sanitaria, una crisis sanitaria que aún no podemos dar totalmente por concluida, porque estos días vamos viendo cómo vuelven algunas medidas de control, se van a tener que adoptar de nuevo, no con la intensidad de meses anteriores, pero de nuevo la sociedad en su conjunto sale asustada. Hay datos, por ejemplo, de una encuesta reciente de Metroscopio muy interesante que dice que el 66% de los españoles en estos momentos han decidido ahorrar, porque en realidad se les ha metido el miedo en el cuerpo. Acojonados. El miedo que la situación pueda ir a peores en próximos tiempos, porque el mundo está revuelto, porque están pasando cosas difíciles de a veces de entender, de sistematizar, de tener una visión como panorámica de lo que ocurre. Y sobre todo los jóvenes, el 78% de los jóvenes están militando en el partido del ahorro en estos momentos en España. Ahora bien, también creo que sale una sociedad que ha apreciado los servicios públicos. La campaña de vacunación ha sido ejemplar. Cuidado, eso no es un asunto menor. Una sociedad muy apegada al concepto de la sanidad pública. Cualquiera que quiera hacer locuras con la sanidad pública, tipo privatización, lo va a tener muy difícil en España en los próximos años, si es que existiese ese deseo por parte de alguien. Y una sociedad hastiada con la política porque no es el clima político que desearía. Por lo tanto, ahí la idea de pacto yo creo que es una idea que tiene apoyo social. La cuestión es ponerse de acuerdo sobre los puntos que hay que pactar que es lo difícil. Y sobre las transacciones que hay que establecer, digamos, ¿no? Y ahí yo creo que todavía queda mucho trecho por hacer. En términos políticos, el país lo veo incierto en estos momentos. No sé exactamente hacia qué lado puede balancearse, hacia un lado o hacia otro. Pero tampoco no sé si esto es lo que ahora debería preocuparnos más. Yo creo que lo importante ahora es, efectivamente, si sabemos que existe deseo de pacto, de estabilización, de una estabilización que no sea lesiva, como siempre, para los de siempre, entonces es ir estableciendo los puntos, estableciendo el contorno, y que sea algo que pueda hablar en términos positivos del futuro, porque otra de las cosas que pienso que a este país, como a los demás países europeos, les falta en estos momentos, es una cierta ilusión por el futuro. Lo que nos diferencia básicamente del 62, en el 62 se vivía objetivamente peor que ahora. Peor. Pero había una cierta esperanza. La cuestión también ahora es recuperar una cierta esperanza. Paola. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, digamos que siempre milito en el partido del optimismo, ¿no? En ese sentido. Entonces sí que pienso que, si la pregunta es si es posible, yo sí que pienso que es posible. También pienso que la gente, que la ciudadanía, digamos, está hambrienta de pacto, y aquí vuelvo un poco a la idea que decía al principio, ¿no? Yo creo que la cuestión probablemente más importante es definir los contextos en los cuales se tienen que pactar y por las organizaciones, tanto políticas como sociales, que pretenden o aspiran a representar, digamos, los de abajo, que decía ahora Enrique. La cuestión es seleccionar muy bien
las batallas que se tienen que dar y los puntos que de alguna manera son bastante renunciables, ¿no? Todo se puede pactar si uno tiene muy claro cuáles son las prioridades. Entonces aquí a mí me da la impresión de que el trabajo que se tiene que hacer y que en parte yo creo que ya se está haciendo es intentar seleccionar bien, priorizar bien cuáles son las cuestiones más importantes. Lo diré de otra manera, si volvemos a lo de antes, seguramente tanto en 1962 como en 1977, los pactos de la Moncloa, por ejemplo, por parte de quien firma los pactos de la Moncloa, lo que está claro es que hay un diagnóstico en el cual la conquista de las libertades democráticas es la cuestión a la cual no se puede renunciar. Y entonces, en eso sí que estoy de acuerdo con Enric en decir que eso no solo se cumplió, sino que fue una cosa positiva, no solo por quien firmó los pactos en concreto, sino por el conjunto de la sociedad. Entonces me da la impresión de que ahora un poco se tendrá que hacer lo mismo, priorizar, ¿no? Y decir bien cuáles son las batallas que se tienen que dar. Vale, pues huyendo de esencialismos y sabiendo que cuando uno se sienta en una mesa a negociar, se puede ser capaz de ganar muchas cosas, pero se tiene que ser capaz de renunciar a otras. Vamos a poner el punto final. Enric, Paola, ha sido un auténtico lujo teneros en Gente con Clase. Un placer, de verdad. Cuidaos mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto que va a consumir en par Pablo Martínez para despedir el espacio. Cuidaos, sed felices. La historia de Comisiones Obreras es el recorrido por una trayectoria pegada a las fábricas y a los centros de trabajo, anclada desde abajo a la sociedad en la que desarrolla su labor, siempre comprometida con el país y su gente trabajadora. En la mayor organización social existente en España, celebramos hace un mes nuestro 12 Congreso Confederal, con casi 1 millón de personas afiliadas y 95.000 delegados y delegadas, representantes sindicales, 10.000 más por encima del siguiente sindicato. No es un acto de mero voluntarismo pensar que el sindicato vuelve, no sin mucho esfuerzo y trabajo, a ocupar un lugar muy relevante en el escenario social y político del Estado. Hemos coadyuvado a tejer una importante red de seguridad durante la pandemia y arrimamos el hombro para mejorar las condiciones materiales de la gente. Somos acuerdos que mejoran nuestra sociedad, como el de pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional. Y somos también movilizaciones y presión para cumplir con el papel que nos encarga la Constitución. Somos voluntad e inteligencia colectiva para lograr los objetivos que nos son propios. Escribe y ha dejado dicho en algunas ocasiones Enric Juliana, perspicaz observador, que Comisiones Obreras es una de las emanaciones más genuinas de la sociedad española durante el franquismo. Este sindicato no existe por una decisión de ninguna élite de personas trabajadoras o directriz de partido alguno. Surgió de modo casi espontáneo en fábricas, minas y talleres, y la voluntad de independencia sigue intacta. Comisiones Obreras, como ha quedado dicho en este podcast, jugó un papel importante en la movilización democrática de los años 60 y 70 y contribuyó a la estabilización de la incipiente democracia con la negociación y firma de los pactos de la Moncloa en 1977. Sin el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras, no se habría podido aprobar la Constitución de 1978 y a menudo es ignorado. Aquello pudo suponer tensión e incomprensión, pero fue muestra de compromiso con la gente y con el país. Y ahí seguimos.